buenas noches a todos. Y vamos a iniciar con el tema de hoy, que es el número 25 de la serie Nuestra Declaración de Fe. Y vamos a ver la segunda parte del tema que empezamos a ver la semana pasada, que se llamó Redención, el plan eterno de Dios. Esta es la segunda parte. Quisiera recordarles muy rápido algo que vimos la semana pasada. No me quiero detener mucho ahí, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos pues ahí el audio y tenemos también el video para ver las láminas, entonces por si hubiera alguna duda. Pero sí quería nada más mencionar un par de cosas, como el hecho de que tratamos que la Biblia es un registro del accionar de Dios en la salvación del hombre, ¿verdad? Ahora sí que de tapa a tapa trata toda esta historia de la redención, ¿sí? Del ser humano y no es un recuento del esfuerzo del hombre por acercarse a Dios. Eso vimos que habían algunas corrientes teológicas, esencialmente la teología liberal, ¿verdad? Que es lo que presenta, ¿no? En lo que se ha llamado la crítica textual, eso es parte de lo que presenta, ¿no? De que es el hombre haciendo el esfuerzo por encontrarse con Dios, por conocer a Dios. Vimos también dos puntos, ¿verdad? De los subtemas que fuimos avanzando. El primero de ellos es de que la redención es completamente de Dios, es decir, se origina en Dios, la ejecuta Dios de principio a fin. ¿Ok? Y el segundo punto que vimos es que es absolutamente por gracia. Es decir, que la salvación que el hombre llega a tener no es sino más que el regalo de Dios, ¿verdad? Que es esa gracia, es ese regalo que está aparte de todo mérito, ¿verdad? Eso es lo que nos dice pues las escrituras. El apóstol Pablo en la carta a los romanos trata abundantemente, ¿verdad? De eso, sobre todo en el capítulo, empezando en el capítulo 3, pero más propiamente en el capítulo 4, ¿verdad? Va desenvolviendo el tema de una manera tremenda. Entonces, eso queda ya claro, ya hablamos acerca de eso. Y bueno, hoy tenemos mucho que recorrer. El tema de hoy, debo decir que es un poco denso, ¿sí? Y que hay conceptos que es probable que no sean muy familiares para algunos de nosotros, ¿verdad? Y no por otra cosa, sino porque no son cosas que normalmente se traten en estos términos, en un nivel congregacional. Puede ser que en algunas iglesias se mencionen más, se trate más. No quiero verme técnico o muy técnico el día de hoy, pero pues ahora sí que estoy ejerciendo, ¿verdad? Ministerio de maestro, entonces necesariamente tenemos que aterrizarlo, ¿verdad? Esto, y así que yo les quiero pedir de favor que pongamos toda la atención disponible que tengamos, ¿verdad? Que evitemos distracciones porque estudiaremos un punto que es profundamente teológico, ¿verdad? Que podamos ir viendo la presentación que se va llevando. Voy a tratar de no cambiarlas muy rápido, de no ir muy rápido para que puedan anotar los puntos que se tengan que anotar. Si necesitan que les mande la presentación, se las mando con mucho gusto, no tengo problema con ello. Pero repito, hay un punto, ¿verdad? Esencial que no solamente es el eje, pero es el núcleo de lo que vamos a estar hablando y es el núcleo en sí del tema de lo que estamos viendo. Entonces, yo les quiero pedir otro favor, ya que estamos pidiendo favores, es de que no pierdan tampoco de vista que estamos hablando de la salvación. Estamos hablando de la redención de Dios para el ser humano, que ese es el contexto, que ese es el tema que estamos tratando. Entonces, que pongamos atención y que no corramos a conclusiones muy rápidas, porque muchas veces no nos detenemos a meditar lo que estamos escuchando.
Y a veces corremos porque hay palabras y hay frases, hay conceptos, ¿verdad? Que escuchamos que nos pueden golpear muy, muy rápido y que reaccionamos a eso. Y muchas veces esa reacción que tenemos no está fundamentada en algo pues muy, muy, muy sólido, ¿no? Entonces, pues a mí me gustaría ya empezar, vamos a compartir pantalla, ¿verdad? A ver si se deja aquí. Pues ahí estamos y bueno, el tema que vamos a estar viendo el día de hoy es ¿verdad? Es redención, el plan eterno de Dios, el número 2. Y lo que hoy vamos a ver es cómo la redención, cómo esta salvación que Dios trae al hombre no fue algo o no es una idea tardía, ¿sí? Es decir, no es algo que se le ocurrió después a Dios. Miren, yo les he mencionado, dentro de la teología liberal, hay muchas líneas de teología, por eso cuando escuchan teología no se asusten, ¿eh? Pero generalmente cuando nosotros oímos la palabra teología es así como que hay cosas que son profundas y las distintas teologías traen sus cosas. Y no todas son correctas, debo decir. Para que una teología sea correcta, en esencia debe de ser teología bíblica. ¿Ok? Entonces, pero hay una teología, hay un estudio, ¿verdad? Como conciben a Dios, que le conocen como teología procesal. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que Dios va aprendiendo en el proceso, ¿sí? Que Dios inicia y dice, no, ciertamente todas las cosas empiezan en Dios y Dios es todopoderoso, ¿verdad? Y ahí va, pero conforme se van desenvolviendo los acontecimientos, Él va ajustando y va haciendo cosas, ¿no? Bueno, eso es una herejía por el lado que la vean, ¿no? Entonces, no, eso no existe. Dios no va aprendiendo, Dios lo sabe todo. Entonces, la redención no fue algo que puso a pensar, ¿verdad?, a Dios y que se le ocurrió después de que el hombre cayó, ¿verdad? Ya así como que, bueno, ya hice al hombre y lo hice como mi imagen para que me represente, ¿verdad? Ahí en la tierra y para que sea mi regente y todo, y por ahí que se le mete el diablo, ¿verdad? A la creación y ahí con Eva, y Dios así como que, ay, que conteste bien Eva, que responda bien Eva, ¿verdad? Y pues no, y luego Adán, ay, ¿verdad? Entonces y pues si no tengo que hacer, ahora a ver qué tengo que hacer, ahora qué voy a hacer, los voy a salvar, ¿verdad? Los voy a redimir. Y no es así. Es decir, no fue algo que se le ocurrió a Dios o no fue algo que Dios pensara después de que el hombre cayó, ni porque el hombre cayó, ni porque el hombre iba a caer, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengamos ahorita en claro. Decir cualquiera de estas cosas en ese sentido es contradecir las escrituras y algo de esto, o voy a tratar de concentrar mucho, ¿verdad? Para que sea lo suficientemente claro, esperando que el Señor nos ayude en realidad con esto, ¿verdad? Pero habiendo dicho esto, vamos a entrar entonces al tercer punto, que es muy claro en la doctrina de la redención, ¿verdad? En la doctrina de la salvación. Pues, recuerden, la semana pasada vimos dos temas, ¿verdad? Sí, básicamente dos encabezados, y el tercero de hoy es que la redención fue planeada desde antes de la creación. Y este es el único tema que vamos a ver hoy, o es el único encabezado que vamos a ver hoy, ¿verdad? La salvación fue algo que Dios planeó desde antes de la creación, y toda la Biblia mantiene a todo lo largo y ancho que es, ¿verdad? La referencia que esto fue algo que Dios concibió antes de que la creación fuera hecha, antes de que existiera el tiempo, antes de que existiera cualquier cosa, y empieza empezando por el tiempo. Cuando nosotros vemos dónde empieza la creación, empieza así, con el tiempo, en el principio.
Antes de eso es un estado de eternidad en donde el tiempo no es un elemento ahí, por eso es eternidad. Um, para entender un poquito más este concepto, ¿verdad? De eternidad, me voy a detener un par de minutos nada más, porque para nosotros cuando hablamos o cuando escuchamos en el castellano la palabra eternidad, decimos, uy, esto es una eternidad, ¿verdad? Es porque dura mucho, o sea, tardó una eternidad, ¿verdad? Para decir, hoy, mucho tiempo, pero eso es un concepto completamente erróneo. Eternidad no quiere decir mucho tiempo. Eternidad quiere decir sin tiempo, en donde el tiempo no existe. Por eso me gusta mucho cómo lo describe eternidad, más literalmente cómo se describe en inglés. En inglés es la palabra timeless, o sea, no existe el tiempo. Entonces, la redención fue pensada, fue planeada en la eternidad, es decir, completamente fuera de esta creación. No había tiempo, no había espacio, no había nada de eso, ¿sí? Estaba simplemente en ese estado de eternidad y ahí fue, ¿sí? Entonces, antes de que el hombre fuera creado, ¿verdad? Y no fue pensada la redención porque el hombre pues fuera a hacerse y porque pues, iba a caer. Entonces, como yo ya sé todo, entonces pues por eso lo voy a redimir. Hay que ir más allá de todo esto y este es un enorme misterio al que somos confrontados, ¿sí? Entonces, ¿para qué pensó Dios la creación o la redención, perdón, si ya sabía y no fue eso lo que lo movió? Entonces, ¿por qué, mis amados, es un misterio? ¿Sí? Pero la Biblia es muy clara en ese sentido de que la redención fue planeada desde antes de la creación, ¿sí? Que pertenece solamente a Dios, que solamente Él ejecuta. Y bueno, vamos a ir avanzando porque la verdad no es difícil encontrar gente pues que da la impresión, como mencioné hace un momentito, ¿verdad? Y que enseña que Dios está continuamente teniendo que cambiar los planes y sus propósitos por las cosas que hace el hombre, por las cosas que ocurren aquí, ¿verdad? En la tierra. Y esto, pues dentro de la teología procesal, luego hay algunas intersecciones, ¿verdad? Por ahí se junta con existencialismo y con otras corrientes filosóficas incluso, ¿verdad? Por ahí y termina, se hace un cóctel, pero del diablo, ¿me explico? Entonces, no, eso no lo encontramos en la Biblia. Nosotros no encontramos que Dios vaya cambiando sus planes. Nosotros no encontramos que Dios cambie sus propósitos. No, es que sí, pastor, porque yo aquí en Génesis 6, ¿verdad? Dice que Dios se arrepintió, que vio el hombre cómo estaba y se arrepintió de haberlo creado y dijo, ay, no, lo voy a deshacer porque son expresiones, todas esas son hebraísmos, son figuras literarias que se utilizan simplemente para subrayar, en ese caso, porque ya ahorita traje el ejemplo, en ese caso, para hacer notar el dolor de Dios al estar viendo su creación o la condición del hombre. ¿Verdad? No así como que, ay, mira lo que pasó, me arrepiento, ¿para qué lo hice? Ay, ¿para qué fue esto así? No, ahora me los voy a acabar, porque de haber sido así, se acaba con todo, ¿sí me explico? Entonces, no cabe eso. Son cuando se dicen cosas como esas, no se están considerando. Yo no estoy diciendo que hay una mala intención, que la puede haber, pero lo que sí puedo decir es de que no están considerando elementos literarios, elementos que lleva en sí el texto, ¿ok? Entonces, esto es muy, muy importante, ¿verdad? Eso, repito, no tiene nada que ver, está completamente alejado de las escrituras. Vengan por favor a primera carta de Pedro, capítulo 1, del versículo 18 al 20. Voy a, todo este tema del día de hoy gira en torno a este pasaje que es sumamente importante. De hecho, todo el capítulo, toda la epístola de Pedro, toda la Biblia, pero desde un inicio en el capítulo 1 de la carta de Pedro, ¿verdad? A los que estaban en la dispersión, habla mucho acerca de esto, toca esto de una manera muy profunda y muy detallada. Y aquí vamos a ver pues un botón de esto, ¿verdad? Una muestra de esto. Nos dice versículo 18,
Lo voy a leer y me voy a ir deteniendo. Dice, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Déjenme leerlo nuevamente y me voy a detener un poquito en un par de frases por ahí para que lo capturemos mejor. Así que espero que estén listos para hacer sus notas. Dice, ustedes saben que no fueron redimidos, ¿verdad? Digan conmigo, redimidos. Redimidos o redención, ¿verdad? Quiere decir el pago por la libertad de un esclavo o de un prisionero de guerra, ¿ok? Es decir, la redención cuando alguien iba y podía a un mercado de esclavos, porque esto fue algo que había y vamos, uno de los, dentro de la cultura grecorromana, y los romanos desarrollaron el tema de la esclavitud de una manera impresionante, ¿verdad? Tenían sus tianguis de esclavos y uno podía ir a comprar a esclavos como ir aquí al tianguis, el que nos queda aquí cerquita, ¿verdad? De Lusham, ¿verdad? Ahí, o que van a Croydon, y pues así como ir a comprar frutas y comprar verduras y pescado fresco y todo esto ahí. Ah, bueno, había un mercado así también, pero de esclavos. Entonces, cuando uno iba y pagaba un precio por un esclavo, a eso se le llamaba redención. Entonces dice que ustedes no fueron redimidos de su vana manera de vivir. Esta vana manera de vivir quiere decir una manera de vivir vacía, sin objetivo, sin dirección, ¿sí? Dice, heredada de sus padres. O sea, esto se está refiriendo a esa vida que no tiene la vida de Dios, ¿sí? Que recibimos de nuestros padres. ¿De qué padres se está refiriendo ahí? Pues se está refiriendo de Adán y Eva, ¿sí? Desde todos nuestros antepasados. O sea, aquí no se está refiriendo a la vida loca, ¿verdad? Ay, no, pues a hábitos, no se está refiriendo a eso, se está refiriendo a un nivel de vida, ¿sí? Entonces, que heredada de sus padres, dice, con cosas perecederas como oro o plata. Es decir, hubo un pago que evidentemente se está refiriendo a creyentes y les está diciendo que esa redención que se hizo por nosotros, que no fue el pago, dice, pues por cosas perecederas, es decir, cosas que pertenecen a esta creación. Oro o plata, dice, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha. No está diciendo con la sangre de un cordero, no, es como, esto es un símil, ¿verdad? Está simplemente presentando una figura. Esa es lo que es la figura literaria que se utiliza aquí, es un símil. Por eso dice como de un cordero sin tacha y sin mancha, porque eso es lo que se tenían que presentar para los sacrificios en la expiación, ¿verdad? Se tenía que presentar un cordero que no tuviera defectos, que no tuviera ninguna mancha, que no tuviera absolutamente, o sea, tenía que ser perfecto. Entonces es una figura y aquí se está refiriendo evidentemente, porque aquí lo aclara, la sangre de Cristo, ¿sí? Y después versículo 20 dice, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, ¿ok? Es decir, Cristo, ¿verdad? Estaba listo, estaba preparado para presentar esa redención, para hacer esa redención, más bien dicho, ¿verdad? Y dice, desde antes de la fundación del mundo, y fundación del mundo es un semitismo o es un hebraísmo para decir antes de la creación del universo, antes de que cualquier cosa creada fuera creada. Es un hebraísmo, ¿verdad? Que está utilizando el apóstol Pedro ahí. Un hebraísmo es otra figura literaria. Vamos a ver muchas figuras literarias cuando lleguemos al curso de hermenéutica, ¿verdad? De interpretación bíblica. Entonces dice, bueno,
este Cristo ya estaba listo para la redención, para presentar su vida, para presentar su sangre, dice, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor de ustedes. Es decir, no es algo nuevo y no es algo de que llegó ahorita, pues por ciertas circunstancias, ya el Señor ya vino y no, 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 vamos a verlo eso. Pero es algo que ya estaba desde antes de la fundación del mundo. Entonces, importante entender esto, que el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo fue algo que Dios estableció en el plan de la redención, pues desde la eternidad. No fue algo, como dijimos en un principio, no fue una idea tardía, no fue algo que se le ocurrió a Dios o que Dios lo vio como la solución debido a que el hombre hizo esto, debido a la necesidad que el hombre tenía. ¿Sí? Entonces, no, a esto se le conoce, escuchen bien, a este hecho de que Dios estableció este plan para la redención desde antes de la fundación del mundo, se le conoce como decreto divino. ¿Sí? El decreto divino. Y ahorita vamos a ir para allá, pero quiero hacer un paréntesis con esto porque yo les quiero pedir que tengamos mucho cuidado con esas expresiones de yo declaro o declaro en este momento, ¿verdad? Yo decreto, porque eso es luego lo que se dice y luego pues se dice y no se tiene el entendimiento de dónde salen esas expresiones ni de lo incorrectas e inapropiadas que son delante de Dios, ¿verdad? Que a veces terminamos dándole órdenes a Dios, ¿verdad? Declaramos que esto va a ser así y Espíritu Santo, ahora mismo haz esto y ahora mismo declaramos que ahora mismo ocurre esto y nosotros, o sea, eso lo que nos deja ver es de que tenemos ciertas posturas que no, que a lo mejor no hay una mala intención, pero que definitivamente no están bien fundamentadas, que no son bíblicas, de hecho que son contrario a eso. Entonces, miren, el único que tiene el poder para decretar es Dios. ¿Ok? Es decir, establecer algo, un decreto es eso, es algo que se cumple porque se cumple. Y luego nosotros andamos declarando y decretando y esto y no se cumple, entonces luego entonces pues no tiene power, ¿verdad? No tiene poder, no tiene eficacia porque no es así el asunto. Entonces, debemos, cierro ese paréntesis, quería hacerlo porque lo considero importante, es netamente formativo esto que estoy diciendo, no lleva ninguna no es ninguna indirecta, todas son muy directas y tienen el propósito de ser formativas. Entonces, ¿qué es el decreto divino? ¿Cómo se define el decreto divino? Pues el decreto divino se define como la voluntad de Dios en orden en todo cuanto se produce o podría producirse. Es decir, la voluntad de Dios es perfectamente clara, está perfectamente ordenada, sus prioridades están perfectamente en lugar para todo lo que se va a producir y tienen un propósito y tienen una intención desde el momento en que fueron creados, desde el momento en que fue concebido. ¿Está bien? Pero en otras palabras, porque probablemente luego para que podamos entenderlo mejor aún, ¿verdad? Que tengamos una idea más clara. Entonces, es la voluntad de Dios en orden en todo cuanto se produce o podría producirse, ¿sí? Pero también en otras palabras es Dios hace las cosas, ¿sí? El decreto divino es Dios haciendo las cosas no como una reacción a una determinada circunstancia o a una necesidad humana, tampoco porque se llegó un momento propicio en la historia y ahora es aquí, ¿verdad? Yo estaba esperando este momento, ahora hago esto, ahora lo voy a hacer así. No. Es algo que Él ha determinado hacer cuando lo ha determinado hacer, ¿sí? Es decir, el cómo, cuándo, dónde, eso es precisamente, eso es soberanía, donde no tiene que pedir el consejo, no tiene que pedir la opinión, no tiene que pedir absolutamente nada y está ejerciendo una completa soberanía. Entonces, una característica de esto, ¿verdad? Del decreto divino. Recuerden, estamos hablando de la redención, estamos hablando del plan de Dios para la salvación del hombre. ¿Qué es lo que Dios planeó? ¿Cómo lo planeó? Eso es completa soberanía de Dios, ¿sí? Y ahorita quiero hablar un poquito más de esto porque
quiero tratar de clarificar luego el concepto de soberanía en la salvación. Yo entiendo que hay un debate que tiene más de 500 años, ¿verdad? Y que se siguen peleando y siguen debatiendo con cosas por defender posturas, más que si se pusieran a defender y se pusieran a detenerse, a ver cuál es lo que dice el texto, y no tratar de defender una postura con la Biblia. O sea, voy a tomar la Biblia para defender mi postura y el otro hace exactamente lo mismo. Y lo que eso quiere es decir, la Biblia no tiene dos puntos de vista distintos de una misma cosa, ¿sí? Cuando eso ocurre, es evidentemente el elemento humano está ahí metido y lo que esa discusión que existe, ¿verdad? Por más de 500 años, no es que Dios está confundido, ¿verdad? No es de que Dios está aprendiendo, simplemente es de que el hombre no ha entendido y se ha aferrado a defender una postura simplemente tomando las escrituras o hasta lo que alcance a entender. Entonces, hay expresiones dentro de la Biblia que se refieren al decreto divino, que hablan del decreto divino. Algunas de ellas, por ejemplo, habla en Efesios 1:11, dice el propósito divino, ¿sí? También cuando nos dice en Hechos, ¿verdad? El determinado consejo y anticipado conocimiento. Eso es el decreto divino, ¿verdad? Cuando dice la voluntad divina, eso es el decreto divino. O sea, son cosas que se refieren y es importante, ¿verdad? Que se considere en singular. Dice el decreto divino, es el propósito divino, el determinado consejo y anticipado conocimiento, voluntad divina, todo eso es en singular, no es en plural, ¿sí? Siempre es muy claro cuando está hablando de la salvación, dice es decreto, no los decretos, es decreto. No estamos hablando de los decretos de Dios, estamos hablando del decreto en la salvación, porque Dios no tiene más que un plan y ese decreto que Dios tiene, pues simplemente tiene muchas etapas, tiene muchas particularidades, vamos a decirlo así, pero es uno solo, no son distintas, ¿sí? Dios no tiene múltiples propósitos, Dios no es como que agarra, ¿verdad? Y dice, aquí tengo un abanico de cosas, si no es una cosa, sale otra, y si esto no es así, esto va a ser asado, y tengo un mundo de cosas, tengo un abanico de cosas, ¿verdad? Que puedo estar tocando. No, el propósito de Dios es uno, ¿sí? Y dentro, repito, dentro de eso tiene diversas particularidades, que eso nos va ayudando a entender cómo se va formando, pero son cosas que Dios estableció, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunas características del decreto divino, ¿sí? No son muchas, son 730 nada más para que terminemos hoy, ¿verdad? Pero estas son algunas características del decreto divino. El primero es lo que estamos viendo, es eterno, ¿sí? ¿Por qué es eterno? Porque fue establecido en la eternidad, ¿sí? Aunque la ejecución de este decreto pues se lleva a cabo dentro de la temporalidad de su creación, es decir, dentro ya de la creación, ¿sí? Es decir, la redención es un plan para la creación desde la eternidad, ¿ok? Cuando no había el tiempo, entonces fue concebida, fue desarrollada, fue pensada para que fuera en esos distintos tiempos, en esas temporalidades de su creación. Entonces, la característica número uno, ¿verdad? Es que es eterno, ¿ok? Número dos, es libre, ¿verdad? Que no hay condicionante, ¿sí? Y ahorita es muy parecido a otro, ¿verdad? De los puntos que vamos a ver ahorita aquí, o similar si ustedes quieren, ¿verdad? Pero no hay condicionantes, es decir, no hay algo que lo limite, que lo restrinja, ¿verdad? A que haya la ejecución de su propósito. Es decir, para que lo pueda determinar y para que lo pueda llevar a cabo. Es decir, simplemente surge de Dios de manera soberana. No está esperando que se cumplan ciertas cosas. Dios lo va a hacer.
El tercer punto es que es sabio, ¿verdad? Porque Dios es omnisciente, es decir, Él lo sabe todo y esto va vinculado siempre con su sabiduría, va vinculado con el conocimiento anticipado de todas las cosas que Dios tiene. Acuérdense que dentro de la sabiduría de Dios ve las cosas y sabe las cosas del principio al final y del final al principio. Él no ve, él no ve la historia lineal como nosotros la vemos. Nosotros vemos la perspectiva que nosotros tenemos de la historia es lineal, ¿verdad? Empieza acá y se va desarrollando. Dios no lo ve así. Dios lo ve todo de un jalón, ¿verdad? Así es la sabiduría de Dios y a veces yo entiendo que esos ovnis de Dios, como la omnisciencia, a veces son conceptos y son cosas que están ahí que, ay, que nos pueden costar trabajo. ¿Cómo que Dios lo sabe todo? Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Pero, ay, puede saber. Y no solamente puede saber, no solamente tiene el potencial de saberlo por ser Dios, es que lo sabe. El hecho es que lo sabe. Entonces, la redención tiene esa cualidad o tiene esa característica que está cargada de la sabiduría de Dios, no de la sabiduría del hombre, ¿sí? Lo otro es de que mencionamos, es muy parecido al libre, pero es que es incondicional, es decir, su ejecución está por encima de cualquier circunstancia, pero incluye las circunstancias también, ¿sí? Entendamos bien el término este de incondicional y aquí es importante meditar en ello porque entendiendo bien el término, porque no quiere decir que Dios va a salvar a alguien porque en su soberanía, ¿verdad? Yo soy soberano, entonces yo decido salvar incondicionalmente a esta persona, ¿verdad? Aunque sea incrédulo y aunque no se arrepienta, pero yo lo voy a salvar porque yo determiné salvarlo. Cuidado, porque hay corrientes doctrinales que así lo manejan, ¿ok? Hay corrientes doctrinales que te dicen, no es necesario predicar el evangelio porque Dios va a salvar a la gente de todas maneras. Dios ya sabe a los que va a salvar, Dios ya sabe a los que va a condenar, entonces, ¿para qué me rompo la cabeza ahí predicando? Y se nos olvida que la escritura establece que ese plan de salvación, esa redención, dice que agradó a Dios, ¿verdad? Salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ups, ¿verdad? Pues eso ya les descuadra toda la postura, pero hay que torcer las cosas para que cuadren, pero la escritura es clara. Es que no, en mi mente no la alcanzo a captar bien, eso es otro asunto. Y eso nos pasa a todos. ¿Está bien? Por el otro lado, otra de las características es que es seguro, ¿verdad? La redención, la salvación, eso es algo seguro. El decreto de Dios es algo seguro porque surge del Dios todopoderoso. Es decir, cuando Dios dice algo, establece algo y lo va a hacer, mis amados, podemos tener la seguridad de que lo va a hacer porque es todopoderoso, ¿sí? Y aquí es en donde chocan muchos existencialistas. Y cuando digo existencialistas, me refiero a existencialistas en mal sentido. Sí, ya luego hablaremos sobre eso, porque hay un existencialismo que surge precisamente de mentes teológicas muy brillantes, ¿sí? De un danés, ¿verdad? Soren Kierkegaard, que a él se le conoce como el padre del existencialismo, pero ese es otro asunto. No, nos estamos refiriendo a aquellos que dicen, entonces si Dios es todopoderoso, ¿verdad? Y que llegan a conclusiones muy equivocadas. Entonces, si Dios es todopoderoso, por qué no impidió esto? ¿Por qué no impidió esta tragedia? Bueno, no, porque estamos en un mundo caído y si es todopoderoso. Pero entonces Dios deseaba que eso pasara, ¿no? No deseaba, nunca fue el deseo de Dios, ¿verdad? Pero entonces pasó, y si pasó es porque Dios lo permitió ahí. ¿Y cómo es que atropellaron a esa familia? Hay cosas muy fuertes que han pasado y a gente muy buena, ¿verdad? Es decir, hay cosas
malas que le, entre comillas, ¿verdad? O sí, que sí son malas que le pasan a gente buena. Si hay cosas injustas que le pasa a gente justa y uno dice, ahí está, entonces, ¿por qué Dios, por qué no lo impidió? Entonces, o no es todopoderoso, ¿verdad? O no lo sabe todo. Y llegan a conclusiones y llegan a premisas muy erróneas, muy equivocadas en esto. Y no es así. Porque entonces, ¿por qué pasó? Porque vivimos en un mundo caído, ¿sí? Porque vivimos en un mundo caído. Pero ¿saben qué? El plan de redención, lo maravilloso del plan de redención es que todo eso se va a acabar, mis amados. Esto es lo más esperanzador que podemos tener, es lo más esperanzador a donde nos podemos abrazar, ¿sí? Porque todas estas injusticias que pasan a justos, ¿ok? Vamos a ponerlo de esta manera, todo eso va a terminar, eso va a acabarse en algún momento, ¿sí? Yo espero que me estén siguiendo con esto. Así que cada una de las características que estamos viendo y podríamos hablar más acerca de eso, simplemente amarrándola con cada uno de los atributos divinos, ¿sí? O cada una de las perfecciones de Dios. Entonces vamos a regresar a algunas frases allá, a algunos puntos de Primera de Pedro, del capítulo 1, del versículo 18 al 20. Entonces vamos a regresar a esta frase que tenemos ahí, ¿verdad? Que es preparado desde antes o conocido desde antes, ¿verdad? Pero preparado desde antes o conocido desde antes también se interpreta como anticipadamente conocido o también se traduce como conocido de antemano. Todas esas expresiones son correctas. Todas esas expresiones son perfectamente correctas, ¿verdad? Y el verbo original que está en los manuscritos para esta frase, porque es una sola palabra, ¿verdad? Que es proegneusmeno, proegnosmenou, proegnosmenou, esa es la palabra. Y va muy ya se me lenguó la traba, pero esa es la palabra que va vinculada al concepto de predestinación, porque está hablando preparado de antemano, un conocimiento anticipado, ¿sí? Algo que fue conocido antes de la creación, algo que ha sido conocido desde antes, es un pre, ¿sí? Entonces, está muy ligado a esto y debo decir que no tiene nada que no tiene absolutamente nada que ver con predestinar a unos para salvación y predestinar a otros para condenación, ¿verdad? Es decir, cuando estamos hablando de predestinación, todo este concepto que algunas alas, ¿verdad? Algún sector propiamente o más concretamente el sector reformado de la iglesia, ¿verdad? Así se le llama cuando dice reformado, es que viene de la reforma y de un sector de la reforma que entendieron y que desarrollaron este concepto y no precisamente con la precisión que debiera de ser, pero se ha mantenido esa postura, eso es lo que hemos estado hablando, ¿sí? Pero eso no tiene nada que ver, repito, predestinación absolutamente no tiene nada que ver con destinar a unos desde la eternidad para que se salven y predestinarlos a otros para que se condenen al mismo tiempo, ¿sí? Eso es algo completamente equivocado. Miren, ese concepto de predestinación no se puede sostener, ¿sí? Es un concepto filológicamente equivocado porque no puede aplicar, me explico, al mismo tiempo dos propósitos tan diametralmente opuestos, ¿sí? Y no se puede forzar esa idea, no se puede forzar ese concepto que es la soberanía de Dios.
es que no cabe, o sea, eso no es lo que indica el texto, ¿sí? Predestinación no es un doble propósito, a unos para un lado y otros para otro, o sea, otra vez el texto no te indica eso, eso es insostenible filológicamente, es insostenible. Cuando me refiero, cuando digo filológicamente, es de acuerdo al lenguaje, de acuerdo al texto, de acuerdo a la palabra, ¿sí? Es insostenible, el concepto no existe, no está ahí y repito, no se puede forzar una interpretación así, ¿verdad? Bajo el concepto o utilizando el concepto de soberanía. Entonces, ¿qué dice el texto, pastor? Entonces, ¿a qué se refiere eso? ¿A qué se refiere cuando nos está diciendo que fue preparado desde antes o que fue conocido desde antes, ¿verdad? Que hubo ese conocimiento de antemano, que hubo ese conocimiento previo, ¿verdad? Anticipadamente. ¿Está bien? El prefijo pro es lo que te deja ver anticipado desde antes, ¿verdad? Este, lo que nos deja ver, lo que nos dice, lo que el texto indica es que el plan de redención había establecido de antemano la muerte del cordero, ¿verdad? En precio por el rescate. Eso es lo que está hablando, eso es lo que está tratando, eso es lo que está diciendo de una forma clara, que se le dé la interpretación para, repito, defender una postura, eso corre por cuenta de cada quien. Pero el texto lo que indica es, repito, ahora sí que leámoslo junto, lo que el texto indica es que el plan de redención había establecido de antemano la muerte del Cordero de Dios en precio por el rescate. ¿Ok? Es decir, la muerte de su hijo, que tenía que ser encarnado, ¿sí? Antes, desde antes, ¿verdad? Por el precio, por el rescate. Entonces, en otras palabras, el plan de redención tuvo lugar antes de la creación, ¿sí? Hay varias citas que les voy a dejar aquí. No nos vamos a poner a ver cada una de ellas porque nos va a tomar tiempo detenernos en cada una de estas citas. Se las dejo aquí para que ustedes las noten, las vean, las revisen, ¿verdad? Que tengan ahí su diccionario, ¿verdad? Su concordancia y que si tienen deseo de ir más allá, yo les animo a que lo hagan, pero eso es, está ese concepto de conocimiento previo, está textualmente también la palabra predestinar, pero todo ese concepto de ese conocimiento anticipado están en esos textos. Hay más, por supuesto, pero con eso son más que suficientes. Entonces, no es como algunos enseñan que está ese otro lado, que fue la reacción de Dios a la caída del hombre, ¿verdad? No, 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 o sea, como lo dijimos en un principio, ay, ya Adán ya metió las cuatro, hombre, ay, hasta el cuello metió la pata Adán, ¿verdad? Aquí con esto ahora, a ver cómo lo sacamos de este asunto, a ver, Espíritu Santo, ¿qué dices? Hijo, ¿tú qué dices, verdad? No, padre, el asunto está bien tremendo, ¿cómo la ves? No, pues a ver qué hago, pues sabes qué, yo creo que vas a tener que venir, vas a tener que ir tú para arreglar ese desastre, porque Dios de mi vida. ¿Sí me explico? Nada que ver. Y al ratito caen, ¿verdad? Otros ahí en que ya empiezan, no, es que era el diablo el que tenía al hombre y lo tenía preso. Y sí, ciertamente lo esclavizó, pero entonces tuvo que venir el hijo, ¿verdad? Para pagar ese rescate al diablo, para que los liberara. Y entonces el hijo fue al infierno a sacar a los que estaban desde antes por ahí, que se habían muerto, para podérselos llevar. Y no, 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 esos son figuras alegórico-dantescas que existen ahí. Esas son figuras que surgieron literalmente de la idea de la Divina Comedia, ¿verdad? De Dante Alighieri. ¿Sí? De ahí salieron muchas de esas imágenes, muchos de esos conceptos, de ahí salieron precisamente. Entonces, fíjense bien, déjenme leerles esto en Hechos capítulo 4, versículos 27 y 28.
¿verdad? No, aquí lo que nos está hablando es de que Dios desde antes de la creación, ¿verdad? Desde antes de la creación, pues Dios estableció que el ser humano iba a ser redimido, y que él iba a enviar al Hijo como el Salvador de todo aquel que cree. Eso es lo que nos enseña la doctrina de la redención, ¿verdad? Repito, en Hechos 4, 27 y 28 dice así, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto con los gentiles y los pueblos de Israel, es decir, las tribus de Israel, contra tu santo siervo Jesús. Ahí están orando los apóstoles. Contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, es decir, el ungido de Dios, al que Dios encomendó. Y el ungido de Dios es el Hijo de Dios, ¿verdad? Todo judío entendía perfectamente este concepto mesiánico, ¿verdad? A quien tú ungiste, escuchen bien, ¿para qué lo ungió? ¿Para qué lo escogió? ¿Para qué lo envió? ¿Para qué estuvo ahí? Para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. ¿Okay? O sea, no fue una reacción de Dios a la caída del ser humano. No fue algo procesal, ¿verdad? Dentro de esta teología. Algo que voy tomando acciones conforme vamos avanzando. Ahora pongan atención a lo que voy a decir, por favor. Repito lo que dije hace un momento para no correr a sacar conclusiones anticipadas. Por un lado, basado en algo que no se ha dicho, pero que se malentendió, o bien porque no se ha meditado en ello debidamente y se llegó a una premisa incorrecta. Entonces, de entrada, tengamos en cuenta, mis amados, que esto surge, todo este plan de la redención, que surge en la eternidad, ¿verdad? Surge de la mente de Dios. Y lo cierto es de que Dios nos lo revela, que Dios nos lo muestra y nos ha dado la capacidad para entender, pero también debemos de tener presente que es posible que nos quedemos cortos en nuestra capacidad cognitiva, es decir, hay cosas que no sabemos, ¿sí? Hay cosas que necesitamos tener un mayor crecimiento en otras áreas para entonces poder entender, es decir, tener una cimentación más grande para poder recibir cosas más fuertes. ¿Sí? Porque la revelación de Dios va siendo progresiva y por eso estamos poniendo ahora sí que tremendo pedazo de información en este sentido el día de hoy, ¿sí? Por eso es que yo mencioné desde un principio, esto está más denso, esto está más espeso, ¿sí? Es posible que luego, ay, se nos sintamos abrumados, tranquilos. Tranquilos, tenemos todo el tiempo, pero era importante el hecho de ir estableciendo esto y que podamos ir creciendo en eso, pero es que implica mucha fuerza y no sé, a mí como que eso no se me da, pues que se nos dé, mis amados, que se nos dé para no quedarnos bonsáis y que nos esforcemos en esto y que meditemos y que ahora sí que busquemos aprender, me explico, porque Dios nos quiere enseñar y por eso estamos aquí. Entonces, pues también, repito, pues es muy posible, ¿verdad? Que nos quedemos cortos. Yo hay cosas que no entiendo, les tengo que ser honesto, hay cosas que yo no sé por dónde va. Lo que a mí me queda muy claro, pero me queda clarísimo, ¿verdad? Es que podemos confiar en lo que la Biblia dice, que es verdad. Eso me queda perfectamente claro, que no tengo absolutamente, no hay un género de dudas, ¿sí? Con respecto a la escritura. Es decir, yo lo veo aquí y veo que dice esto, no lo entiendo, pero así es. Igual y lo voy a entender después. Tengo que entonces prepararme y poner una base mayor a esto y no voy a dejar que esto me abrume. Me explico. Entonces, vamos a avanzar. Todo en absoluto, mis amados, todo cuanto
ocurrió en el Salvador, ¿verdad? Todo lo que ocurrió con el Salvador, todos en cuanto a sus padecimientos, en cuanto a su muerte, en cuanto a su resurrección, todo es el cumplimiento de lo que fue anunciado por los profetas en distintas épocas, en distintas dispensaciones, ¿sí? En distintas administraciones de tiempo, vamos a llamarlos así. Eso es lo que nos dice la carta de Hebreos. Así empieza en otro tiempo, ¿verdad? En distintos tiempos, de muchas maneras, por los profetas, pues nos han estado hablando de pedacito, de pedacito, de pedacito con respecto a esta salvación tan grande, ¿verdad? Que no debemos de descuidar este mensaje porque es tan grande, es tan impresionante, porque es ya el plan revelado de Dios para el hombre. Y resulta que ese plan está en la persona de Cristo Jesús, está en la persona del Hijo. Sí, antes por los profetas venían diciendo y un profeta profetizaba algo, pero no estaba viendo el todo. Ahora podemos ver el todo en Cristo Jesús y es el fiel cumplimiento. ¿Sí? En Lucas capítulo 24, de los versículos 44 al 48, que es lo que voy a leer, pero escuchen, también esto lo trata versículos 25 al 27. Ahorita simplemente me voy a concentrar en los versículos del 44 al 48. Nos dejan ver con toda claridad esto. Dice, después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes. Escuchen bien lo que dice ahí, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, la ley está hablando de Cristo. Los profetas están hablando de Cristo. Los salmos hablan de Cristo. ¿Sí? No hablaban de un jalón. Habían cosas que se iban, profecías muy particulares, más de 300, no recuerdo exactamente cuántas, pero son más de 300 profecías cumplidas. A otras que les falta el cumplimiento porque no hemos sido glorificados, ¿sí? En esta maravillosa historia de la redención en la que nosotros estamos, ¿verdad? Como seres humanos. Versículo 45 dice, entonces, fíjense bien lo que dice aquí, entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. ¿A cuántos necesitamos que Dios, que el mismo Señor Jesucristo haga una obra por su Espíritu y que nos abra la mente para que comprendamos las escrituras? ¿Sí? Necesitamos hacerlo, o sea, más bien necesitamos que Él lo haga, que Él abra nuestra mente, nuestro entendimiento para poder entender. Este versículo a mí me parece impresionante. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día. Fíjense, que los estaba consolando con la palabra. Ustedes lean el capítulo 24 de Lucas, ¿verdad? Hay unos discípulos que van ahí en el camino de Emaús, ¿verdad? Que era una aldea cercana ahí a Jerusalén, y ahí van todos tristes, ¿verdad? Y no ven al Señor, y les empieza a hablar y les dice, ¿y ustedes por qué están tristes? ¿Ustedes qué les pasa? No, pues que eres el único extranjero que no sabe, imagínense. Y el Señor le dice, no, a ver, platícame. Y le empiezan a predicar a Cristo de él, ¿verdad? No, pues mira, lo que pasó es, pero, pues quién sabe, no entiendo qué es lo que haya pasado, porque lo mataron, lo crucificaron, vimos cómo sufrió, pobrecito, estuvo espantoso, fue un espectáculo, espantoso, ¿verdad? Y el Señor así como que, ¡ay! Pues que no has leído Isaías 53, mijo. Ajá. Yo creo que les pudo haber dicho así, ¿verdad? Pero es lo que les está diciendo. Por cierto, lean Isaías 53. Hay muchos que quieren borrar ese capítulo. Y les dijo, así está escrito, ¿sí? Versículo 47. Y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para perdón de los pecados
a todas las naciones, no solamente a los judíos, pero dice, comenzando desde Jerusalén, dice, y ustedes son testigos de esas cosas. Ustedes son testigos de esas cosas, ¿sí? Pero es importante, sí, iba a pasar esto, eso es el decreto, ¿sí? Eso es el decreto divino, eso es el plan este plan maravilloso de salvación, sí, ahí está, pero ese es el decreto, eso es lo anunciado por Dios, ¿sí? Y cómo se va desplegando, y también que se iba a predicar el arrepentimiento, dice, y ustedes son testigos. Entonces, la misión redentora, mis amados, de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo de Dios, fue establecida desde la eternidad, desde antes de la creación y del universo y de los hombres. ¿Sí? Mis amados, Dios no estableció, pongan atención a esto, por favor, porque aquí se nos pueden quemar los cables, pero Dios no estableció salvar al hombre porque el hombre iba a perderse. Esto es bien difícil. La verdad, yo hasta aquí llego lo que estoy diciendo, no puedo explicarlo más, ¿sí? Es que fue una determinación de Dios, fue un propósito suyo que está antes o que precede y que es antes de cualquier acontecimiento en el plano de la humanidad. Sí hay un conocimiento anticipado, pero el plan ya está hecho, ¿sí? Entonces eso es preventivo para... No lo sé, no lo sé, pero no es la causa, no es la caída del hombre la causa del plan de Dios, ese es el punto, sino que es el deseo de Dios de salvar. No lo sé, el propósito, está incluido ese propósito, ¿sí? Segunda, a Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10, nos deja muy claro también este texto, lo siguiente. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, es decir, es algo apartado, no es algo que es de este mundo, no corresponde al hombre. Dice, ¿cómo nos llamó? Ahora aquí llamar es llamar para sacar, ¿ok? Dice, no según nuestras obras. O sea, Él nos salvó y ese llamamiento y esa salvación, o sea, no corresponde a nuestras obras, ni buenas ni malas, sino según su propósito, fíjense bien, su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. ¿Sí? Esto está tremendo, mis amados. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo lo veo así. Es que, como nos dice en Romanos 11, ¿verdad? ¿Quién entendió la mente de Dios? ¿Quién le dio consejo? ¿Quién lo instruyó? ¿Quién puede ver la profundidad de sus pensamientos? Si es insondable, si no se pueden contar, no se puede medir. ¿Quién le dio? Si así es la sabiduría de Dios, entonces, ¿cómo le iba a aconsejar a alguien? Mira, ¿cómo? ¿Sí? Todo eso es la grandeza de Dios, esto es maravilloso, ¿sí? Y mis amados, desde la eternidad, Dios ha respondido tres preguntas esenciales en cuanto a la redención. Tres cosas, tres preguntas que están esenciales. De hecho, en Primera de Pedro, los versículos que estamos estudiando, del versículo 18 al versículo 20, ¿verdad? Tratan estas respuestas, ¿verdad? La primera, ¿quién iba a salvar? ¿Quién iba a redimir? ¿Quién redimiría? Bueno, sería el Hijo en carne humana, el Verbo de Dios encarnado. Eso es lo que nos dice Juan 1:14. Es decir, Él se hizo hombre para poder morir por los hombres, ¿sí? O en lugar de los hombres. ¿Por qué? Porque es lo que estaba desde la eternidad, ese era el plan. Ese Cordero perfecto, una vida inmaculada, que nunca pecó, nunca hubo una desobediencia, no hubo
jamás algo incorrecto, absolutamente nada. Y no es porque el Señor vino para, se hizo hombre para enseñarnos a vivir una vida piadosa y para darnos ejemplo de cómo debíamos vivir. Bueno, pues seguramente nos dejó ejemplo, pero no vino a darnos un ejemplo, no es un maestro de moral. Él se encarnó para poder morir en lugar de los hombres. Se hizo hombre. Vean el amor de Dios, la impresionante sabiduría, mis amados, del plan de la redención, de la salvación tan maravillosa que se origina en Dios. ¿Sí? La segunda pregunta es, ¿cómo salvaría? Bueno, sí, el Hijo, pero cómo salvaría? Pues mediante la entrega de su vida. ¿Sí? Es su vida. Ese fue el precio por el pecado del hombre. Ese fue el precio por el pecado. La paga del pecado es muerte. ¿Sí? Vamos a ver otras cosas bien importantes para que entendamos más con respecto a la justicia de Dios. ¿Sí? Es muy importante que lo entendamos, de que Dios perdona no porque Dios es amor, sino porque Dios es justo y ya hubo un pago por el pecado. La justicia de Dios fue cumplida, fue satisfecha la ley de Dios, lo que Dios estableció desde la eternidad. Y lo último es, ¿cuándo iba a ser eso? ¿Cuándo se daría esa redención? Pues lo que nos dice en Gálatas 4:4, ¿verdad? Que es en este último tiempo fue el momento para llevar a cabo esa determinación que él tuvo para salvar eternamente establecida. ¿Ok? Por eso nos dice en primera los Corintios, les voy a dejar un momentito más ahí, pero por eso nos dice en primera los Corintios 15:3, primera los Corintios 15:3, ahí les va. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Yo quiero insistir en eso. Todo es de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a las escrituras, no de acuerdo a mis criterios, no de acuerdo a tal doctrina, no de acuerdo a lo que establece tal denominación, no lo que dijo aquel, no lo que entendió allá, no lo que entendí yo, es de acuerdo a las escrituras. Digan conmigo, por favor, de acuerdo o conforme a las escrituras, porque las cosas de Dios se hacen conforme a las escrituras. Es que Dios cumple todo lo que dijo que cumpliría, ¿verdad? Y así es. Esto es bien importante tenerlo claro. Entonces, escuchen bien, fue de acuerdo a las escrituras, ese fue el tiempo, no se trataba de que fue en un tiempo en donde habían circunstancias bien difíciles, bien adversas que se le estaban acumulando ahí al Señor, porque lo han manejado así, de hecho dentro, repito, los liberales lo manejan así, ¿verdad? O sea, no, es que todo coincidió, todo fue en convergencia, se le acumularon al Señor ese juicio que el Señor tuvo, es que se le acumularon un montón de cosas. Ahí el momento histórico que estaba pasando, pues él fue una víctima de esa situación y lo manejan así como una víctima de la situación, ¿sí? Y no, él no fue una víctima, todo está bajo el control de Dios, todo lo que Dios había dispuesto desde la eternidad, ¿sí? La muerte de nuestro Señor Jesucristo no fue el triunfo de la injusticia sobre la justicia, ni del odio sobre el amor, como muchos lo manejan, como muchos lo han manejado desde hace más de 150 años, ¿sí? Vámonos casi a 200 o cerca de los 200 ya. No, mis amados, ¿sí? Lo que nosotros vemos es la ejecución en tiempo del decreto divino para la salvación del hombre. Pero en los tiempos del Señor, eso fue lo que Dios determinó, el tiempo que Dios determinó. Pero es que no ves que esto coincidía con esto, fue el tiempo que Dios determinó, no lo que las circunstancias mandaron, ¿sí? No fue lo que las circunstancias mandaron. Esto tenemos que tenerlo muy presente, mis amados.
No es de que fue una víctima y le quitaron la vida y ahora qué vamos a hacer, Dios mío, de mi vida, ¿verdad? En Juan 10, perdón, versículos 17 y 18, son palabras del Señor Jesucristo. Dice, por eso el Padre me ama. ¿Por qué? Porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Fíjense bien, esto es categórico. Yo doy mi vida para tomarla de nuevo. ¿Sí? Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad, de mi propio decreto. Yo decreté esto. ¿Sí? Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahí está, desde la eternidad. Sí. Wow. Entonces, ¿esto qué es lo que está haciendo? En palabras de él, pues deja muy en claro que nadie puede quitarle la vida hasta que él voluntariamente la ponga. Es decir, es que ya resolvimos este problema. ¿Verdad? El apóstol Pablo ahí en la primera carta a los Corintios dice, si las autoridades, si Poncio Pilatos y Herodes y todas las autoridades humanas hubieran sabido quién era él y lo que estaba determinado por Dios, dice, no lo hubieran crucificado, no lo hubieran tocado, no le hubieran tocado un cabello de la barba, ¿sí? No le hubieran hecho lo que le hicieron, ¿sí? No. Es él poniéndola, ¿verdad? Y él por eso tan tranquilo. Y con Pilatos lo habló y Pilato, hoy están diciendo que eres rey. Y el Señor sí le dijo. Y sintió calambres Pilato, déjeme decirle. ¿Sí? Por supuesto. Oye, pues que tú eres rey, están diciendo que eres rey, mira estos, mira aquellos acá. Sí, a ver, dime, a ver, platícame. Yo te puedo librar, ¿eh? Yo tengo la autoridad para librarte. Yo me imagino que el Señor lo volteó a ver así con una mirada de amor y como que hizo así la cabeza nada más diciendo como que no. No has entendido, Poncio, de qué se trata. No te vaya a dar un soponcio, Poncio, ¿verdad? Pero si yo quisiera, yo podría de mis servidores ahorita mandar una legión de ángeles que venga y acaben con todos ustedes. Pero yo estoy poniendo mi vida, no me la están quitando, yo la estoy poniendo, pero la voy a volver a tomar. Yo sé que no me voy a quedar en la tumba. Yo la pongo, yo soy el dador de la vida, yo soy la vida, yo no tengo vida, yo soy la vida. Yo la vuelvo a tomar, tengo autoridad para eso, tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra para eso. ¡Qué maravilla! ¿Sí? Pues vamos al final, ¿verdad? Mis amados, Dios es soberano en la salvación y es decir, solo Él determinó salvar. No es, como dijimos hace un momento, salvar a unos y condenar a otros al mismo tiempo, ¿verdad? Ya tratamos acerca de eso, ¿verdad? Todo cuanto es de la salvación corresponde, es privativo, es exclusivo y es absolutamente de Dios, ¿sí? La Biblia es muy clara también, vez tras vez, tras vez, tras vez. El Salmo 3:8, en Jonás 2:9, hay más pasajes, pero en esos dos dice, la salvación es del Señor. Es decir, le pertenece, en él se origina, él la desarrolla, él la concluye. Sí, entonces nadie podría decirle jamás, ¿verdad? O podrá decir que Dios nos salvó a causa de la miserable condición caída que teníamos, ¿verdad? Por consecuencia de nuestros pecados, ¿verdad? Y de repente miren, hasta hay canciones o hay cosas que se llegan a decir y hay canciones que hasta se oyen bonitas y dices, ay, pero ¿qué viste en mí para salvarme, Señor? O sea, ¿qué es lo que viste en mí, que te llevó a pensar que debías salvarme? ¡Ah! ¿Cómo explico esto? Nada, no vio nada, no tiene nada que ver con eso. No tenía nada que ver con eso, es que Dios de antemano, desde la eternidad, decidió hacerlo. ¿Sí? No tiene nada que ver con cómo andábamos.
no tiene nada que ver. Oye, pero pastor, entonces me estás diciendo que no importa y que eso a Dios no le importa. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que y de hecho eso es una manifestación del amor de Dios. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió en lugar de nosotros, ¿sí? Si muestra su amor, pero aquí estamos hablando del plan de la redención que no tuvo nada que ver con nuestra condición o con la futura condición del hombre, porque el plan fue concebido antes. ¿Sí? Es decir, ninguno de los elementos de la creación fue considerado. Espero haberme sabido explicar con esto, ¿sí? No, es que lo hizo en base a su voluntad, en base a su propósito absoluto, ¿verdad? Pero mis amados, ay, es que Dios no se mueve, Dios no actúa por condicionamiento alguno. A Dios nadie le puede poner condiciones. Ay, sí, Señor, pues a ver, mira, si haces esto y así, entonces mira lo que vas a tener, ¿eh? Mírame, ¿eh? Uy, soy tu máxima creación. Ay, a Dios no lo mueven las exigencias o circunstancias de sus criaturas. No quiere decir que no se duela, por supuesto que se duele, pero no es lo que lo hacen determinar. ¿Qué es lo que hacen determinar su plan? Bueno, para empezar, su carácter, sus atributos, quién es Dios. ¿Me doy a entender? Es su propósito, y el propósito, el decreto de Dios antecede toda la creación, antecede toda circunstancia, ¿sí? Que por cierto nunca está fuera de su control, que a veces pensamos que sí, pero Dios es soberano. Entonces, otra vez, ¿por qué pasa? Bueno, por algo. No, entonces, entonces Dios tiene propósitos en eso. No, no, no. Es que no fue determinado por eso, ¿sí? Que Dios, ah, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? También ahí a los corintios, hermanos corintios. Pero como Dios dice a los corintios, pues Dios es que agarró de lo necio, ¿verdad? Para avergonzar a los sabios de este mundo. Es que ay, esto es tan contradictorio, es que no puede ser así, es que esto está, sí, sí, es que sí, sí lo es que va en contra de la lógica humana, sí, sí va, y más caída, ¿verdad? Más de la caída. Ahora, el humanismo, el liberalismo teológico en todas sus formas, ¿verdad? Pues otra vez, enseña que la acción de Dios corresponde al mejor tiempo en la historia. Es que, ¿por qué pasó eso en ese momento? Es que era porque era exactamente el momento en que era la difusión de un mismo idioma en la parte del mundo más importante, ahora sí que el ombligo del mundo, ¿verdad? Esa difusión del griego que estaba viendo, ¿verdad? La facilidad que establecieron para comunicarse entre ciudades por las carreteras romanas, que por cierto estuvieron muy bien hechas hasta el día de hoy, todavía existen algunas, ¿sí? No como algunas que hacen en algunos de nuestros países de origen, ¿verdad? Que ponen la carretera, hacen ponen el asfalto, ¿verdad? La carpeta asfáltica, una llovidita a los 2, 3 días y ya está llena de hoyos, ¿no? Estaban buenas estas carreteras, ¿no? Entonces estaba ese idioma, podían fluir, ¿verdad? Había una tremenda intercomunicación y además había cualquier cantidad de sinagogas a lo largo del imperio, había mucho, pues esto era el momento propicio para que Dios accionara. No, 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 no. La óptica de Dios, en la soberanía de Dios, es el tiempo y son las circunstancias que Él determinó desde la eternidad, no lo que el hombre ha hecho, que hace propicio que Dios actúe.
¿sí? Imagínense donde una criatura caída y tan corrupta en su entendimiento y en su corazón como el ser humano, en conjunto establezcan cosas y pongan cosas que ahora sí le permitan a Dios actuar y le permitan a Dios desarrollar su plan. No, eso es nada que ver, ¿sí? No, 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 nada, nada que ver. Él determinó actuar desde la eternidad, es decir, no actuó porque era el mejor tiempo, sino porque llegó su tiempo para hacerlo, llegó el tiempo de Dios para hacerlo. Y qué bueno va a ser, mis amados, que guardemos esto en nuestro corazón. Qué bueno va a ser que podamos descansar, ¿verdad? En la soberanía de Dios, pero bien entendida la soberanía de Dios, bien entendida, ¿sí? Que podemos descansar en Él, que Dios no se equivoca, que Dios no necesita consejo de nadie y que no hay nada que hagamos que lo pongan nervioso y que lo que Él va a cumplir. Por eso el salmista decía con tanta claridad, el Señor cumplirá su propósito en mí. Yo lo mejor que voy a hacer va a ser estorbarle, ¿sí? Porque a veces doy respuestas a Dios y de repente no doy y de repente estoy muy bien y estoy con hasta eufórico estoy y al rato estoy, pero me andan trapeando conmigo, ¿verdad? Y no, de repente estoy que me siento glorioso y al ratito estoy al borde de una depresión impresionante. No, no, mis amados, podemos descansar. Repito, en el cuidado, en la sabiduría, en la soberanía de Dios, ciertamente en la bondad, en su amor, en su misericordia. Tenemos un Dios maravilloso, podemos descansar en Él. Y bueno, hasta aquí dejamos el tema del día de hoy para ya no entrar en otros aspectos como el determinismo teológico o el fatalismo, ¿verdad? Para no, ya no ir para allá. Entonces, concluimos el tema del día de hoy y con la ayuda del Señor, pues vamos a meditar en todo esto. ¿Está bien?